¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Activé el micro, Carlos. ¿Lo puede verificar, por favor? Néstor, ¿cómo está? Bueno, damos inicio a la exposición de hoy día con Carlos Sayo. Bueno, Bueno, gracias Carlos por estar, gracias a todos. Sin más dilación, está Laura y está Pata, pero bueno, Carlos, todo tuyo. Gracias. no, gracias Henry, gracias Néstor bueno, Laura y Sebastián por la posibilidad de estar compartiendo un rato con ustedes. Eh, Creo que los conozco a casi todos o a la mayoría. A los que no conozco, yo soy psicólogo deportivo. Eh, Cuando hablé un poco con Néstor sobre qué temas podíamos preparar en virtud de, bueno, de todas las actividades y, disertaciones y cursos con los cuales están participando, traté de pensar en un tema específico, en ir en profundidad a un tema específico que tiene que ver con pensar algunas ideas para ustedes como entrenadores en relación a cómo acompañar a los jugadores al momento de competir, ¿no? El rol del entrenador tiene muchas facetas, pero quería como poner el foco y poder imaginar juntos el rol de ustedes mientras sus equipos están jugando, ¿no? ¿Qué factores se ponen en juego en la cabeza de sus deportistas? ¿Cuáles son sus temores? Y tratando de pensar esa situación, poder compartir algunas reflexiones sobre ustedes sobre qué dice la psicología del deporte que puede ser útil para sus jugadores. Mi idea es utilizar unos 35 minutos para presentar algunas ideas y que nos quede un espacio de 15, 20 minutos para preguntas, reflexiones. Muchos de ustedes tienen mucha experiencia que también me gustaría escuchar, sus puntos de vista sobre algunas de estas ideas. Con lo cual esa es mi propuesta, dedicar 35 minutos a la exposición y dejar un espacio al final para que podamos hacer preguntas y reflexionar y que no se nos haga muy extensa la actividad. Voy a, voy a compartir una presentación que preparé, eh, no es una presentación muy extensa, pero nos va a servir para poder estar compartiendo algunas ideas. Yo en la tapa de esta presentación lo puse a Dalí, a Salvador Dalí, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué está Dalí ahí en la presentación? A mí me gusta esta idea en relación a la formación y la competencia. Yo creo que cuando ustedes entrenan a sus equipos, están construyendo la obra, ¿no? Están de algún modo creando el juego, están poniendo los bloques, están definiendo la estructura. Y a mí me gusta esta idea que plantea, yo se la escuché a Pepe Sánchez, ¿no? Y él dice, al momento de competir, yo si veo a un entrenador gritando todo el tiempo, pidiendo que defiendan, a mí me queda la sensación de que el trabajo no está hecho, ¿no? A mí me gusta pensar, dice Pepe Sánchez, que el trabajo del entrenador al momento de competir son 4 o 5 pinceladas, pero que el trabajo está hecho durante la formación, durante el entrenamiento. Entonces, esta es una primera idea que quiero compartir y con la cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que el grueso del trabajo de funcionamiento de un equipo se hace al momento de prepararlo, ¿no? Y al momento de competir, yo estoy más cerca de pensar en esta idea de las 4 o 5 pinceladas que puede dar un entrenador. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué yo comulgo con esa idea? Y yo comulgo con esa idea basado en cómo funciona nuestra mente bajo presión. Para que ustedes se den una idea,
nosotros tenemos que pensar al funcionamiento de nuestra mente como un auto que tiene dos velocidades, ¿no? La primera velocidad es la que nosotros vamos a llamar sistema 1. Esta idea es de un psicólogo que se llama Kahneman, es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía en virtud de sus investigaciones sobre cómo tomamos decisiones los seres humanos. El sistema 1 es lo que es en el modo en el cual ustedes están operando en este preciso momento. En este preciso momento ustedes están operando con sistema 1. Yo les estoy hablando, ustedes están recibiendo la información, ¿no? Su mente no está haciendo demasiado esfuerzo, está funcionando en forma rápida, eficiente, procesan grandes volúmenes de información y la información les entra directamente, ¿no? Cuando hay peligro, empieza a operar el sistema 2, ¿no? O cuando la tarea que yo les presento tiene una dificultad altísima, empieza a operar el sistema 2. El sistema 2 de la mente de ustedes es lento, consume mucha energía, es el procesamiento consciente, es lógico, analítico, pero para que ustedes se puedan imaginar, el 95% del tiempo estamos operando en sistema 1 y el 5% del tiempo en sistema 2. Hay una imagen que es bastante clara, que es, imagínense conduciendo un automóvil. Ustedes conducen un automóvil cuando ya saben manejar bajo el sistema 1, casi sin pensar. Pueden escuchar la radio, pueden hablar con la persona de al lado, ¿no? Ahora, si llegan al centro de su ciudad y tienen que estacionar en un espacio acotado, ahí toma el control el sistema 2, ¿no? ¿Cuándo utilizamos el sistema 1? Nosotros utilizamos el sistema 1 cuando los recursos que nosotros consideramos que tenemos son iguales al desafío que tenemos enfrente por resolver. Eso en el deporte es fluir. Cuando el jugador está jugando con el sistema 1, está fluyendo, siente que los recursos que tiene le permiten enfrentar los desafíos que tiene por delante, ¿no? Ahora, cuando el jugador percibe que los recursos que tiene son menores que el desafío que tiene que resolver, toma el control del sistema 2, ¿no? Y es muy difícil jugar bajo el sistema 2. El juego se desarrolla a una velocidad y requiere una velocidad de toma de decisiones que tenés que jugar con el sistema 1. Cuando jugás con el sistema 2, el juego te pasa por encima, ¿no? Pero fíjense que para que nosotros podamos mantener a los jugadores jugando bajo el sistema 1, ¿no? El jugador tiene que sentir que tiene los recursos suficientes para enfrentar los obstáculos que tiene que resolver, ¿no? Entonces, yo creo que el entender cómo funciona nuestra mente bajo presión y entender que tenemos que mantener al jugador operando bajo el sistema 1 nos permite comprender esa idea de los 4 o 5 pincelazos de los que habla Pepe Sánchez, ¿no? Si ustedes están, cuando el jugador está compitiendo, le están marcando los errores todo el tiempo, ¿no? Le están presentando, lo están sacando del momento presente, etc., el jugador lo que va a hacer es ir hacia el sistema 2. Va a empezar a pensar. Y cuando empieza a pensar, se pone lento, duda, juega a una velocidad distinta de la que le exige el juego, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar, o lo que yo les quería proponer es, bueno, ¿en cuáles desafíos tengo que ayudar a los jugadores? Yo como entrenador. Y yo básicamente creo que son 2. El primero es acompañar al deportista a que pueda manejar el error, ¿no? Uno lo que ve en los jugadores es expresiones de frustración
que no pueden dejar ir el error, se quedan mentalmente en una jugada que ya sucedió. Ese quedarse en el pasado genera pérdida de concentración, esa pérdida de concentración genera más errores, y esa mayor cantidad de errores a lo que lleva es que el jugador empieza a estar en cancha jugando a no equivocarse, ¿no? O sea, juega para no cometer errores. Ahora, en esa manera de estar jugando se reduce mucho la ejecución, ¿no? Entonces, lo que nosotros como entrenadores tenemos que lograr es que este circuito de manejo de los errores, concentración, autoconfianza, fluya, se mantenga en un loop positivo. Si el jugador entra en un loop negativo, donde la frustración lleva a la pérdida de concentración, la pérdida de concentración lleva a más errores lleva a no ejecución, van a tener un jugador en cancha que lo único que quiere es no cometer errores, ¿no? Entonces, ese me parece que es uno de los desafíos. Y el segundo desafío es cómo se posicionan sus jugadores y sus equipos en relación al tanteador. Los buenos equipos juegan con independencia del tanteador. Lo que uno ve muchas veces es que sus equipos sacan 8 o 10 puntos de ventaja y desaceleran. Ese desacelerar cuando se va ganando tiene que ver con cómo funciona nuestra mente frente a las ganancias y frente a las pérdidas, ¿no? Entonces, lo que uno ve es que cuando el equipo gana, va ganando, pierde agresividad. Cuando el equipo va perdiendo, rápidamente quiere salir de esa situación y se pone impaciente. O cuando el equipo, de algún modo, está jugando mal, lo que uno observa es que los jugadores se corren de su rol, empiezan a hacer cosas diferentes a lo que se espera que hagan en relación a su rol, o rompen el plan de juego que se había pensado, ¿no? Entonces, yo lo que quiero compartir es una serie de recomendaciones apuntando a estas dos dimensiones de los entrenadores acompañando a los jugadores mientras compiten, basado en recomendaciones o sugerencias de otros entrenadores como ustedes. Vamos a hablar de la tolerancia al error. Yo, para cada una de estas dos dimensiones, preparé 5 recomendaciones que quiero compartir con ustedes basado en la experiencia de otros entrenadores. El que ven aquí es Ivanovic, es Duško Ivanovic. Duško Ivanovic fue entrenador de escuela, en una escuela joven en el Baskonia. Y hay una anécdota que cuenta Escola, que al principio en su relación con Ivanovic era muy difícil. Él tenía una relación muy difícil, ¿no? Porque Ivanovic le pedía a Escola que trabaje duro. No le importaba si jugaba bien o jugaba mal. Lo que le pedía era que trabaje duro todo el tiempo, ¿no? Le pedía esfuerzo, ¿no? Y no resultados. Y acá me quiero detener un segundo porque me parece un tema muy, muy importante. Cuando uno piensa en deportistas de alto rendimiento, la característica que tienen es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento implica verte a vos mismo como un producto en desarrollo. Todo el tiempo, no importa en el nivel que estés, te ves a vos mismo como un producto en desarrollo y consideras que tus habilidades pueden crecer en virtud de tu esfuerzo. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿para qué te sirve esto? ¿Para qué te sirve desde el punto de vista emocional? Tener mentalidad de crecimiento te sirve fundamentalmente para dos cosas que requiere el deporte. El primer punto es que cuando tenés mentalidad de crecimiento y fallás o te equivocás, lo que dice tu mente es, esto todavía no te sale, tenés que seguir trabajando.
Y lo segundo es que no temes a desafíos más complejos. Yo vengo entrevistando, estas semanas vengo entrevistando a distintos deportistas, distintos entrenadores, distintas personas que enfrentan todo el tiempo obstáculos. Y yo les pregunto, cuando yo te digo la palabra obstáculo, ¿qué te viene a tu mente? Y la mayoría me dice desafío. Para mí un obstáculo es un desafío, ¿no? Y esto tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. Cuando ustedes reclaman esfuerzo y la persona da esfuerzo, van a obtener siempre más esfuerzo. Cuando ustedes reconocen resultados o piden resultados, lo que están generando es miedo a no alcanzar esos resultados, ¿no? O sea, y este es un poco lo que intentaba instalar Ivanovic en Escola. Lo importante es el esfuerzo que hagas. Cuando vos te focalizás en esfuerzos, no generás temor en el deportista, ¿no? De no obtener los resultados. El segundo punto que me parece muy, muy importante de la tarea de ustedes como entrenadores es crear espacios psicológicamente seguros. Ustedes tienen que generar espacios donde los jugadores no tengan temor a equivocarse. Cuando hay un espacio donde el deportista no tiene temor a equivocarse, se generan mucha menor cantidad de errores. Los errores se generan cuando hay temor a equivocarse. Cuando vos tenés temor a equivocarte, aumentás el umbral para tomar una decisión, y cuando vos tomás decisiones lentas, seguramente vas a cometer más errores. Cuando ustedes crean espacios seguros, donde la persona siente que se puede equivocar, lo que van a lograr paradójicamente es que la gente se equivoque menos. Este es el segundo punto que me parece útil compartir. El tercero es, yo le pregunté a Silvio Santander es el asistente de Sergio Hernández en la selección argentina, le pregunto, Silvio, ¿qué sentís que los jugadores esperan de vos como entrenador? Y Silvio, entre las cosas que me respondió es, mirá Carlos, los jugadores quieren que yo les diga mucho más lo que va a pasar, lo que viene, que les diga lo que ya pasó, ¿no? Entonces, acá hay un punto muy importante. Las intervenciones de ustedes al jugador que está compitiendo tendrían que tener mucho más de racionalidad, pensando en que eso que estoy marcando va a afectar lo que viene, que en eso que estoy marcando tiene que ver con un error del pasado. Yo no estoy diciendo que el error no existió. Yo lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que intervenir selectivamente marcando los errores, porque cuando ustedes marcan un error del pasado, tienen que saber que están llevando la mente del deportista a una jugada que ya no está. Cuando ustedes están interviniendo, están desde un punto de vista de la concentración, llevando la mente del deportista de la jugada que está sucediendo a una jugada hacia atrás. Con lo cual tienen que elegir, tienen que seleccionar qué errores quieren marcar al momento de competir y qué errores quieren recuperar al momento del entrenamiento, ¿no? Esto que les acabo de decir, de ignorar intencionalmente. Hay también una situación que se da mucho al momento de competir, que es reacciones de frustración de sus deportistas, ¿no? Es común que cuando ustedes saquen a un deportista, el deportista esté frustrado, porque el deportista quiere jugar.
lo que uno observa en los entrenadores de mucha experiencia es que ignoran, por ejemplo, la frustración del jugador. Julio Lamas, también un entrenador argentino, es muy, muy conocido porque cuando hace un cambio y ve que el jugador va a salir frustrado, camina en dirección opuesta a la cual está viniendo el jugador. Cuando yo le conté esto a Carlos Duró, que fue un asistente de Julio Lamas, me dice: Carlos, tal cual, es así, Julio siempre camina en dirección opuesta para no cruzarse con el jugador, y también lo que muchas veces hacemos, me dijo, es hacemos el cambio en el tiempo muerto, ¿no? O sea, cuando el jugador está sentado, hacemos el cambio para evitar esta situación de estar cruzándose con el entrenador. ¿Por qué les cuento esto? ¿No? Porque la frustración al momento de competir es una reacción natural que tiene que ver con que el jugador quiere competir, quiere estar ahí, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener la capacidad de administrar esa frustración de sus jugadores, no enfrentarla. Y el quinto punto que quiero compartir es: ustedes tienen que lograr hablar poco para que cuando tienen que comunicar algo puedan ser oídos. Yo siempre cuento la anécdota de la gente que vive cerca de la vía del tren. La gente que vive cerca de la vía del tren no escucha al tren. Nuestra mente se acostumbra a los estímulos, y si ustedes están en cada jugada diciendo algo, es muy difícil captar la atención de sus jugadores en aquellas situaciones donde realmente tienen que ser oídos. Nuestra percepción actúa por diferencia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que elegir cuándo hablar para lograr ser oídos. Pasando al segundo capítulo, que tiene que ver con el manejo del tanteador, quiero compartir estas ideas. La primera tiene que ver con manejar, que sean capaces de manejar el tamaño del rival. ¿Qué quiere decir esto de manejar el tamaño del rival? Y les voy a contar dos anécdotas. La primera anécdota tiene que ver con la final del Mundial entre Argentina y España, la final del Mundial de China del año pasado. Se encontraron Scariolo y Sergio Hernández, y Scariolo le dice: Sergio, ¿sabés por qué nosotros les ganamos? ¿Y por qué les pregunta Sergio? Porque les teníamos mucho miedo, ¿no? Veíamos que ustedes estaban jugando perfecto, que estaban jugando muy bien, y los jugadores salieron a jugar temiéndoles. Y ese temor hizo que salgan intensos, salgan muy concentrados, salgan cuidando cada detalle, ¿no? Es el miedo como factor de preparación, ¿no? El miedo que te permite estar alerta, que te permite cuidar los detalles. En algunos partidos, ustedes van a tener que generar miedo a sus equipos respecto al rival. Y en algunos otros partidos, lo opuesto. Si ustedes en el scouting que hacen de un rival, ustedes muestran 15 formas que el rival puede lastimar a sus equipos, ustedes están agrandando al rival. Es muy difícil que su equipo salga con autoconfianza si ustedes le mostraron 15 formas en las cuales podemos ser lastimados, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto. Sean lo suficientemente inteligentes para saber en qué momento tienen que achicar el tamaño del rival y en qué momento lo tienen que agrandar, ¿no? La segunda idea, este es un concepto que nos compartió
Sergio Hernández, esta idea de que el tanteador contamina, ¿no? Y esto es así. Cuando uno va ganando, desacelera, y cuando uno va perdiendo, se apura, ¿no? Esta idea de jugar con independencia del tanteador, no responder al tanteador. La tercera es solo intervenir ustedes como entrenador si perciben que el equipo no puede resolver la situación por sí mismo. Hay una situación clásica que es: su equipo viene de jugar 2 o 3 jugadas mal, ¿no? Y ustedes tienen que decidir si piden minuto para cortar esa situación o no. Y a mí me gustaría que ustedes piensen esta situación. Si ustedes piden minuto, ustedes confirman la situación de desventaja de su equipo, y en algunas situaciones, si ustedes dejan pasar esa jugada y logran que su equipo resuelva ese mal momento por sí mismo, ustedes diluyen un poco el buen momento del rival, ¿no? Entonces, párense siempre en esta situación de: yo intervengo si veo que el jugador o el equipo no lo puede resolver por sí mismo, ¿no? La cuarta idea es el saber jugar mal. Esta es una idea de Julio Velasco, ¿no? Julio dice: mirá, en los partidos no es que vos sos mejor que tu rival mucho tiempo o que tu rival es mejor que vos mucho tiempo. En general, en los partidos, la mayoría del tiempo, el partido es parejo. Lo que caracteriza a los buenos equipos es que en esos momentos donde ellos son mejor que vos, te lastiman mucho, te sacan una diferencia importante, ¿no? Entonces, lo que dice Julio es que la característica de un buen equipo es que cuando está jugando mal, no se lo lastima mucho. Logra tener paciencia, soportar el mal momento y esperar hasta que empieza a recuperarse, ¿no? Entonces, trabajen con sus equipos esta idea del saber jugar mal, del tener paciencia, ¿no? Y la quinta idea, esta idea pertenece a Pablo Prigioni. Pablo dice que en la NBA es muy común decirle a los jugadores una instrucción en inglés que es stay in the system, permanece en el sistema. Lo que solemos hacer en situaciones de presión es creer que tenemos que hacer algo distinto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en situaciones de presión es seguir haciendo las mismas cosas. No tenemos que hacer nada distinto. Tenemos que cumplir nuestro plan. Piensen en un piloto de avión aterrizando el avión en una situación de emergencia. Lo que hace el piloto es seguir los pasos que tiene que hacer. No hace nada diferente, ¿no? Entonces, esta idea de que en situaciones de presión o en situaciones de desventaja, tenemos que permanecer en el sistema, permanecer en el plan de juego. A mí me gustaría terminar resumiendo 3 desafíos que creo que ustedes tienen como entrenadores. El primer desafío que tienen es pasar de reaccionar a lo que ven a elegir sus comportamientos. Elegir cuándo enojarse, elegir cuándo levantar la voz, elegir cuándo hablar, elegir cuándo omiten marcar un error de sus jugadores porque ya se dieron cuenta que el jugador lo reconoció, ¿no? Yo creo que este es el primer desafío que tienen, ¿no? A mí me gusta a los entrenadores que eligen cuándo enojarse.
que eligen cuando no marcar un error y no que reaccionan, ¿no? El segundo desafío que tienen es pasar de intervenir siempre a descentralizar decisiones, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos que ustedes tienen es que sus equipos, sus jugadores, puedan resolver por ellos mismos. Pablo Aimar, un jugador de fútbol, decía que jugar bien es elegir bien, ¿no? Y contaba que en los entrenamientos, José Peckerman, el entrenador, cuando veía algo que no iba, paraba el entrenamiento y decía: Pablo, ¿por qué hiciste esto? ¿Y cómo lo resolverías en el futuro? ¿No? O sea, ayudaba a los jugadores a pensar, a que puedan elegir bien. Y el tercer desafío que tienen es de pasar de responder al tanteador a manejarlo, ¿no? Que sus equipos, cuando van ganando, no se ocupen de proteger esa ventaja, sino que se animen a estirarla, y que sus equipos, cuando van perdiendo, tengan la paciencia, ¿no?, de poder recuperar esa desventaja y no asumir muchos más riesgos de los que serían recomendables, ¿no? De pasar de responder a la situación de ganancia y pérdida en forma intuitiva, o como respondemos todos los seres humanos, a poder manejar en forma inteligente esta situación de ganancias y de pérdidas, ¿no? Para mí, yo un poco el mensaje que les quería transmitir es: yo creo que si ustedes logran entender cómo funciona nuestra mente bajo presión, ¿sí?, y entender que nosotros actuamos bien o logramos fluir en el deporte cuando estamos jugando con el sistema 1, ustedes se van a dar cuenta qué intervenciones de ustedes ayudan a que el jugador se mantenga en el sistema 1, que es el sistema que te permite jugar a la velocidad del deporte, que te permite fluir, y qué intervenciones de ustedes sacan al jugador del sistema 1 y lo llevan al sistema 2. Cuando ustedes al jugador lo llevan al sistema 2, lo ponen lento, ¿no?, lo hacen jugar a una velocidad más baja que la que te demanda el deporte. Cuando jugás a una velocidad más baja, cometés más errores. Cuando cometés más errores, perdés la confianza, ¿no? Entonces, yo creo que la intervención de ustedes, si ustedes logran entender cómo funciona nuestra mente bajo presión y cómo respondemos a las ganancias y a las pérdidas y a los errores, naturalmente se van a dar cuenta qué intervenciones convienen y cuáles deberían ser evitadas. Bien, Estas eran un poco las ideas que quería compartir con ustedes como para poder pensar juntos. Y bueno, siendo 19:45, dejo de compartir y abro este espacio como para preguntas y reflexiones y comentarios de ustedes de acuerdo a estas ideas que estuvimos compartiendo. No sé si alguno ya tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer sobre lo que estuvimos viendo. Profesor, tengo una pregunta. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quizás sea una pregunta un poco tonta. ¿Qué es trabajar duro? Para mí el trabajar duro, yo lo entiendo como el trabajar intensamente, el tener paciencia,
el no desanimarme frente a un obstáculo, el persistir en ausencia de resultados, el tener la capacidad de resistir. Para mí, si yo tengo que sintetizar lo que entiendo como trabajo duro, es el persistir en ausencia de resultados. Son los 101 golpes de Popovich. Eso es el trabajo duro, ¿no? El trabajar siempre de la misma manera, ¿no? Con independencia de que si estoy jugando bien o estoy jugando mal. Lo entiendo de esa manera, Milton. Muchas gracias. No hay por qué. Carlitos, bueno, yo te quiero hacer un par de preguntas. Esto con respecto a la cantidad de información, bueno, vos nos transmitiste mucho esto en el preolímpico. A veces lo que nos pasa a los entrenadores que tenemos jugadoras de muy buena calidad, entonces vos le decís o seleccionás la información que le vas a bajar para no hacer más grande al rival, como bien vos dijiste, y también por la capacidad de percepción, no solamente por eso. Pero también nos encontramos con situaciones, los jugadores hoy se han hecho, no sé si llamarlos dependientes del scouting, entonces nos encontramos con situaciones donde sucede algo imprevisto y el jugador te mira, y vos lo sabías. Te iban a jugar, yo qué sé, un corte por el fondo, vos lo sabías, no se lo dijiste para no llenar de información, pero hoy los jugadores te miran así, ¿sí? Y te dicen, nos está pasando algo que vos no nos dijiste. Entonces, nosotros tratamos, yo personalmente, de no dejar nada librado al azar, y trato de darle la información necesaria, no sé si es mucha o poca, pero es lo que juega el rival. Esa Claro. es una. Después tengo dos más que anoté acá. Es interesante, Laura. Yo me gustaría compartir lo siguiente. Yo creo que tenemos que lograr que los jugadores salgan a jugar con la idea de que competir es ir resolviendo una sucesión de problemas que nos va a dar el rival, ¿no? O sea, y no salir a jugar con la idea de que no deberían aparecer problemas o cosas imprevistas, ¿no? Porque yo creo que nuestra mente responde diferente cuando nosotros salimos mirando la realidad de determinado modo, ¿no? O sea, cuando esa jugadora te mira porque el rival hizo algo que no esperaba, puede ser que eso vos lo hayas detectado, pero puede ser que sea algo nuevo, que sea algo novedoso, que sea algo que haya preparado el rival para sorprender, ¿no? Con lo cual, el origen de ese problema no importa tanto, ¿no? O sea, para mí, de algún modo, a donde deberíamos apuntar es que en la cultura de nuestro equipo no haya una mirada de no me dijiste que podía haber este problema. Está bien, si te lleno de información, de algún modo, capaz que te evité ese problema, pero no te los puedo evitar todos. Porque el rival también construye, el rival también nos quiere sorprender, ¿no? Entonces, a mí es porque... Lo que pasa es que cuando uno te sorprende, mejor, porque de hecho siempre pasa que el rival te sorprende con algo nuevo. Y bueno, si vos lo tenés preparado, hay situaciones muy específicas que pasan de 3 o 4 situaciones, que vos las necesitas para resolverlas, entrenarlas. Tal vez son 5 minutos, ¿sí? Un corte o una defensa, porque tácticamente, en vez de pasar por arriba,
te conviene pasar por abajo por lo que sigue, y entonces pasan estas cosas. Vos siempre nos dijiste esto de no más de 3 o 4 cosas, ¿sí? El psicólogo de la selección de Inglaterra, de la selección de rugby de Inglaterra, pone Ujú. esta imagen, ¿no? Dice, imagínate que vos estás en doble fila en la puerta del supermercado y que vos ves que un policía está cerca, ¿no? Y dice, ¿en qué escenario te animarías a ir al supermercado? ¿Cuando tenés que comprar 3 cosas o cuando tenés una lista de 8 o 9 cosas de algún modo para ir a comprar? ¿No? O sea, ¿en qué situación te vas a asumir el riesgo? Asumís el riesgo cuando tenés 2 o 3 ideas en la cabeza, no cuando tenés 9, ¿no? O sea, lo que yo les quiero compartir es que al momento de rendir bajo presión, si vos me plantaste 9 ideas en la cabeza, me estás poniendo lento para reaccionar. Me estás poniendo lento. Vos me tenés que seleccionar aquellas ideas que cubren un mayor porcentaje de cosas, ¿no? Es el 80-20 de Pareto, ¿no? Pero si vos me ponés el 20%, me llenaste la cabeza de información y me pusiste lento. Prefiero que me des las 3 cosas que me cubren el 80% y que me digas, bueno, ahora anda a resolver los problemas que nos va a presentar el rival, ¿no? Yo creo que Bien, eso, Laura, es más efectivo que cubrir todo el abanico de cosas que pueden llegar a suceder, ¿no? bien. Pero es interesante, ¿eh? Y déjame que te diga algo. Yo muchas veces trabajé con entrenadores que sentían que si no le daban toda la información al deportista, estaban haciendo mal su trabajo, Sí, yo siento eso. ¿no? Yo siento. Ahora, yo creo que el trabajo de ustedes tiene un componente muy importante de reviso todo, tengo todo y selecciono qué te hago llegar pensando en cómo funciona el deportista bajo presión, Ujú. ¿no? Eh, Bien. yo creo que esa parte de síntesis, de elección, habla, ¿no? de tu trabajo también. El dejar afuera cosas habla de tu trabajo, ¿no? Y está mucho más alineado a cómo funciona el deportista bajo presión que si le decís todo lo que sabés y todo lo que investigaste, ¿no? De hecho, muchas veces he descubierto cómo las jugadoras, después de un trabajo previo, obviamente, porque uno lo que busca es hacer jugadores pensantes y inteligentes, han resuelto situaciones imprevistas, eso sí, y re bien, porque uno se siente más orgulloso o que te vengan y te digan, mirá que en esta cortina están haciendo una cosa diferente a lo que habíamos visto en el scouting. Y rápido, está buenísimo cuando los jugadores te transmiten la otra parte, ¿sí? La pequeña, la que aparece, ese 10% que aparece en un juego. Y eso es muy Bueno, lindo, porque yo, los hiciste inteligentes. yo les quiero agregar algo más. Cuando uno ve a un experto, cuando uno ve a un experto, un jugador eh, que reacciona rápidamente, ese jugador no es que tiene una velocidad de reacción mayor al otro, en virtud de su mente. Lo que le permite reaccionar más rápido es que ese deportista, solo percibiendo algunas señales, algún comportamiento del rival, con pocos elementos, ya sabe lo que va a suceder y eso es lo que le permite anticiparte, ¿no? Y todo eso es totalmente sistema 1. O sea,
el deportista reacciona, el cuerpo del deportista se entera antes que su mente. Pasa la información sin pasar por el pensamiento consciente, ve algo y reacciona, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros no tenemos que interferir, eso es lo que no tenemos que romper, ¿no? O sea, esa capacidad de responder a la velocidad del juego es lo que tenemos que proteger como entrenadores. Ujú. Y lo protegés dando información manejable por la mente del deportista, ¿no? Bien. Eh, Otra cosa que te escuché, lo del minuto. Nosotros los entrenadores, si generalmente más o menos, si vamos empatados y no hacen un parcial de 8-0, tac, pedimos un minuto. Y vos recién decías que a veces hay que dejarlos y como que no marcar que estamos jugando tan mal, ¿no? Si son cosas corregibles, dijiste. sí, para mí es que ustedes sepan que cuando piden ese minuto, confirman el mal momento de su equipo. Lo están confirmando con la interrupción del juego, ¿no? Pero es muy natural en los entrenadores, todos lo hacemos. Bueno, En un parcial de 6, 8, 10-0, pedimos el minuto. Es lo que corresponde. Si no lo haces, todos los entrenadores que están en la tribuna dicen, ¿por qué no pide minuto? bueno, Otro equipo se dispara también. yo les quiero decir esto. Querés cortar la racha del otro. Pero piénsenlo de esta manera. Está claro, o sea, yo entiendo por qué se pide el minuto con 3 jugadas negativas, pero yo les quiero plantear lo siguiente. Si el equipo de ustedes en la 4ª jugada ya defiende bien, Ujú. anímicamente se recuperó solo. El equipo se recuperó solo. El equipo genera esta idea de que podemos resolver malos momentos, ¿no? Ya anulamos el minuto. Piénsenlo desde ahí, ¿no? Claro. Claramente va a depender del momento del juego, ¿no? Pero me gustaría que se animen a que si el equipo de ustedes va perdiendo 4-0, 6-0, se animen a confiar en que el equipo va a poder resolver esa situación negativa, ¿no? Lo instalo como tema de reflexión de que cuando ustedes cortan, confirman el mal momento de su equipo y le dicen a sus jugadores, te vengo a ayudar a resolver esto. Está bien, que puede ser positivo, te vengo a Exacto. ayudar a responder una solución en ese minuto. Y Puede también ser que sea depende muy del tiempo positivo, ¿no? Puede y ser puede que... ser el último minuto de juego que vos tenés que cortar, que te hicieron, ibas ganando, te hicieron 6-0 y pasaron 2 arriba, por eso depende, por eso quería que por ahí te explayes un poquitito más. Para mí, Porque Laura, depende de tantas variables. lo que yo les quiero compartir es un poco lo que les ponía en uno de los desafíos, que es el no reaccionar automáticamente. Ujú. El elegir, porque puede ser que pidan un tiempo muerto en el primer minuto porque ustedes perciben que el equipo no salió intenso, pero lo eligen hacer, ¿no? O puede ser que el rival les convirtió 6 puntos seguidos, pero están defendiendo bien. No importa que hay 3 posiciones que vienen 5 más, están defendiendo bien, Sí. ¿no? Entonces, para mí, yo lo que quiero compartir es esta idea de elijan sus reacciones. Okay. No lo hagan automáticamente porque hay una regla que 3 posesiones que no convertimos o que nos convierte en tiempo muerto. Porque si lo ven al equipo que está jugando bien, elijan quizás no interrumpir, porque el equipo lo va a resolver solo, ¿no?
No, o porque salen con el plan de juego y uno está confiado que ese plan de juego era el correcto y te hicieron los 3 primeros puntitos y bueno, es como cuando marcas zona, ¿viste? Que te la Claro, rompen con un tiro, 2 tiros y ya enseguida cambiar, no, tenés que tener un poco de paciencia, claro, confiar. sí. Y lo tercero, el que quiera preguntar, yo lo aprovecho a Carlos. Esto de permanecer en el sistema también tiene que ver con, un poco con esto, ¿no? Con cuando el equipo está jugando mal, ¿sí? También Einstein dice, no sigas haciendo más de lo mismo si querés obtener un resultado distinto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, acá hay una cosa interesante, ¿no? Nosotros, frente a situaciones como definitorias o de presión, tendemos a creer de que hay que hacer algo extraordinario, ¿no? Y la clave es seguir haciendo las mismas cosas. O sea, si nosotros tenemos un plan de juego y lo analizamos y el plan de juego iba a ir por este lado, si no hay nada por lo cual cambiar eso, tenemos que seguir haciendo nuestro plan de juego, ¿no? Esto de el stay in the system, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que les puede pasar al equipo de ustedes cuando va perdiendo? Que el jugador que quizás tiene más valor, más coraje, pero no es el mejor jugador del equipo, empieza a tomar muchos tiros. No, o sea, yo necesito que el equipo siga jugando de acuerdo a los roles que tenemos. No que vos, porque tenés más valor, son más coraje, empieces a tirar una mayor cantidad de tiros que el mejor jugador del equipo. Necesito que cada uno siga haciendo su rol, ¿no? Entonces, ahí va el stay in the system. Sigamos cada uno haciendo su rol, ¿no? Ahora, vos decís algo interesante, es decir, ¿cuándo cambio el plan de juego y cuándo no? ¿No? Y acá hay un punto interesante. Para mí, la diferencia es si vos cambiás ese plan o te quedás en ese plan por un motivo personal o porque vos lo variás porque ves lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es esto de, no, yo muero con la mía, ¿no? Yo muero con la mía. No, si la condición cambió, seguramente te tenés que acomodar, ¿no? Entonces, para mí es un desafío muy interesante para ustedes de decidir cuándo me mantengo y cuándo cambio, ¿no? De tener claro cuál es la motivación que están considerando para ir para un lado o para ir por el otro. ¿Eh? Porque acá, para mí lo importante es la motivación, no si cambian o si se quedan, ¿no? Hay algo, y con esto redondeo la respuesta, que se llama el, el costo hundido. Muchas veces nosotros no cambiamos algo porque hemos invertido tiempo, energía y plata en algo. ¿No les pasó que empezaron a leer un libro que les pareció horrible y lo siguen leyendo hasta el final? ¿Por qué lo hacen? ¿No? ¿Por qué? Porque nos cuesta asumir el costo hundido. ¿Por qué se ponen una ropa que se compraron y ya no les gusta? Bueno, porque la tenemos que seguir usando, ¿no? O sea, muchas veces no cambiamos por el costo hundido de la energía y el tiempo que pusimos en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, bueno, es una linda pregunta, Laura, ¿cuándo cambio y cuándo me quedo, ¿no? Adriana, Hola, hola Carlos. Bueno, primero compartir de que yo muchas veces me vi en esa situación de pedir minutos y la equipo estar ganando por 10,
12 y el tantero va cayendo y muchas veces me llamaron de loca porque yo no pedí minuto. Y también no pido minuto y no hablo de los errores. Yo me quedo callada. Ya me salí mal, pero la mayoría me salí bien, porque me parece que como habló, se confirma la confianza del equipo. Pero la pregunta es, nosotros no somos solo en la cancha con los jugadores, tenemos un cuerpo técnico y muchas veces la jugadora habla con un asistente, con un kine, con alguno otro, y cuán importante es estar todos conociendo bien el equipo, hablando bien para pasar la misma información y saber lidiar con todas. Y la otra, cuánto podemos entrenar lo máximo de esas situaciones en las prácticas, porque también me gusta hacer entrenamientos divido dos equipos, pongo una situación de juego, yo dirijo un equipo A y el otro entrenador del equipo B, a veces los equipos solas, entonces intentar crear lo máximo de situaciones posibles. Sí. Respondiendo a la primera pregunta, yo creo que al momento de competir, al momento en el cual el equipo está compitiendo, yo creo que deberían existir una sola voz, que es para mí la del entrenador jefe, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo creo que a mí me gusta este modelo de los asistentes de Popovich dándole papeles a Popovich para que él pueda leer y pueda decidir si toma la información o no la toma, ¿no? Yo creo que es bajo situaciones de presión, de competencia, nosotros tenemos que simplificar, tenemos que tener una línea de comunicación, ¿no? Porque cuando hay mayores líneas, mayor información, muchas veces se producen contradicciones, disonancias, hay parálisis por análisis, ¿no? Entonces, para mí, al momento de competir deberíamos concentrar las voces en el entrenador jefe de lo que recibe los deportistas, ¿no? Muchas veces pasa que, no sé, va la jugadora al banco y el preparador físico le dice algo, no te tendría que haber sacado. No aporta nada ese comentario en ese momento, ¿no? O sea, le genera al mismo jugador esta situación de disconformidad. Yo creo que al momento de competir yo simplificaría las voces en el entrenador jefe. Y después, al momento de entrenar y de prepararse, para mí una premisa es, tenemos que lograr que se parezca lo más posible al partido, ¿no? A mí me gusta esta idea, muchas veces hablo de esta idea del simulador de vuelo para un piloto de avión. O sea, lo entrenamos con el simulador para que ya cuando esté volando el avión ya haya pasado por esa circunstancia, ¿no? Para que el jugar sea algo ordinario, ¿no? Recuerden esto que yo lo intenté decir. Solo funcionás con el sistema 2 cuando vos percibís que tus recursos te alcanzan para la tarea que tenés que enfrentar. Entonces, si vos querés que el jugador juegue con confianza en piloto automático, ya tenés que lograr que ya pase en los entrenamientos por ese modelo, por esa situación. Si el entrenamiento es mucho más fácil que el partido, yo voy a percibir el partido como un desafío mucho más grande, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes preparan a los equipos
para el momento de la competencia, diseñando los entrenamientos para que se parezcan mucho a los partidos, ¿no? Yo creo que iría por ahí. Para mí, cuando logran eso, el jugador enfrenta el competir mucho más confiado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo. Fernanda. Fernanda. Carlos, tengo tres como entre preguntas y comentarios. La primera es, los roles que cada jugador desempeña dentro del equipo es totalmente diferente. Y dicen por ahí que cada cabeza es un mundo y cada cabeza siente y reacciona de diferentes maneras. El procedimiento al cual se debe enfocar a alguien, y también lo hablo como el tema de jugadora, a veces reaccionamos de una manera diferente a un entrenamiento que a un juego, y siempre nos educaron con esa idea de cómo entrenas, juegas. Y yo lucho contra ello porque a mí me desenvolvía más o me hacía más un reto un juego que un entrenamiento. El entrenamiento era sistemático, era para estudiar el previo a un juego. Y entonces muchos se engloban en eso y cuando pisan un juego se bloquean y dejan de tener ese rol que estuvieron practicando durante mucho tiempo, y quieren ejecutar un rol más allá de. ¿Por qué? Porque hay público, porque lo están televisando, porque hay visores, etc. Esa es la primera. La segunda, cuando hablaste de crear espacios psicológicamente seguros, a mí alguien un día me dijo, tú entrenas en tu cancha y es tu casa. Cuando tú te trasladas a otro escenario, obviamente estás visitando la casa ajena, pero en ese trayecto, tú siempre tienes que visualizar el lugar que más te gusta y el lugar donde te sientes seguro, pleno y para desarrollarte. Pero juega también un doble, porque cuando entras, sientes ese cambio, desde que ves la fachada y todo. ¿Cómo manejarlo para que la gente, hablamos desde niños, jóvenes, adultos y hasta profesionales, trabajen eso? Porque como lo volvemos a repetir, cada cabeza es un mundo, ¿no? Sí, tal cual. O sea, en relación a tu primer comentario, yo creo que lo que tenemos que lograr es transformar lo extraordinario del competir en algo ordinario, ¿no? O sea, esto que tú dices, que el jugador no sienta que tiene que hacer algo diferente porque está el público, porque está la televisión. Tiene que ir a hacer su rol, ¿no? O sea, lo que tenemos que lograr es que cada jugador haga su rol, no que haga algo diferente a su rol, ¿no? Y lo segundo, esto ¿viste? Del local y de visitante, del ganar, el de ir ganando y del ir perdiendo. Yo creo que lo que tenemos que lograr es que el equipo juegue igual en todas las circunstancias. No que reaccione o que juegue distinto de local o de visitante, o cuando va ganando por 10 o cuando va perdiendo por 10. Para mí ese es el desafío. Es como que si uno trata de unir los dos comentarios, uno podría decir, lo que yo tengo que lograr es que bajo situaciones de presión, el equipo y los jugadores sigan haciendo las mismas cosas. Pero lo natural es que hagamos cosas distintas. Lo que tenemos que lograr romper es el hacer cosas distintas, ¿no? O sea, que tu equipo juegue igual de local que de visitante, ese es el desafío. No que de local sale a apaullar al rival y de visitante se para a la espera, ¿no? Cuando uno ve a los buenos equipos, mantienen o logran esta capacidad de jugar siempre de la misma manera, pero que no nos sale en forma automática. Yo les puedo asegurar que todos sus equipos, cuando van ganando por 10 puntos, desaceleran,
porque la mente funciona así, no porque su equipo funciona así, porque nuestra mente funciona así. Y que cuando vamos perdiendo por 10, nuestra mente lo que quiere o lo que va a hacer va a tomar más riesgos. Va a tomar más riesgos. Es el fenómeno de la última bola en la ruleta. Si ustedes se quedan hasta el final del casino, en la última bola, y ustedes vienen perdiendo plata, en la última bola van a apostar un montón de plata. Todo el mundo en la última bola del casino apuesta un montón de plata cuando va perdiendo, ¿no? Si ustedes se fijan, sus equipos cuando van perdiendo toman muchos más riesgos porque se quieren sacar de encima rápidamente la pérdida. Y van a empezar a jugar de una manera distinta como ustedes quieren que jueguen sus equipos. Para mí el concepto es lograr hacer las mismas cosas de local, de visitante, ganando o perdiendo. Eso es lo difícil, ¿no? Y creo que un poco apunta, Fernanda, a lo que tú decías y que intentas lograr, ¿no? Que los jugadores hagan lo que tienen que hacer y no algo extraordinario, y cómo pararte mentalmente para salir a jugar igual de local que de visitante, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos. De nada, Fernanda. ¿Alguna otra pregunta? Un solo comentario, Carlos. No, sabés que no soy técnico, ¿no? Que no estoy muy lejos de ser técnico y que estoy aprendiendo a la par de ustedes. La vez pasada te escuché con Velasco y Velasco dice que gana el que comete menos errores. Y escuchando también a Rubén Mañano con vos, decía que cuando un jugador ve que lo van a cambiar, el 90% en la última jugada va y tira y erra. Entonces en esto pregunto, ¿es esto lo que hay que buscar, que cometer la menos cantidad de errores? Y con estos actos que vos sabés que estadísticamente, como decía Rubén, están demostrados, es tomar la decisión a tiempo y no dejar que pase eso. Sí, lo que sucede muchas veces cuando el jugador ve que está por ser cambiado y toma ese tiro, es porque quiere revertir esa decisión, ¿no? O sea, quiere revertir esa decisión que tomó el entrenador, y que si vos convertís, el entrenador lo hagas dudar si sacarte o no sacarte, porque acabás de convertir, ¿no? Rubén hablaba de eso como enojado, como que eso habla de que el jugador se pone por encima del equipo, ¿no? Que intenta quedarse en cancha con ese tiro poniéndose por encima de la situación colectiva, ¿no? Para mí hay un tema con los errores, porque para mí hay una diferencia. Uno puede decir, ¿qué equipo gana? Gana el equipo que comete menos errores, pero también el equipo que genera más aciertos, que son dos dimensiones distintas del juego, ¿no? Para mí el ejemplo típico es el jugador que está en cancha jugando a no equivocarse, ¿no? O sea, el jugador que está en cancha jugando a no equivocarse no va a cometer errores, pero tampoco te está produciendo aciertos, tampoco te está produciendo cosas positivas, ¿no? Entonces, yo muchas veces trabajo con los jugadores y le digo, ¿qué crees que te deja más en cancha? ¿El cometer 2 errores y ningún acierto? ¿O el cometer 3 errores y 9 aciertos? ¿No? O sea, muchas veces el jugador cree que lo va a dejar en cancha el no cometer errores, y muchas veces vos como entrenador dejás a alguien en cancha que te está produciendo cosas positivas para el equipo, porque en el balance acierto-errores te sirve que haga 9 cosas positivas y se equivoque 3, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que tenemos que mirar las dos dimensiones, errores y aciertos, ¿no? El tomar decisiones aumenta
la posibilidad de cometer errores, ¿no? O sea, el hacer te hace asumir ese riesgo, pero también cuando acertás producís muchas cosas positivas por tu equipo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una más? Sí, Adriana. Bueno, justo hoy estábamos hablando en un grupo de estudios sobre ansiedad. La discusión era un poco de qué tipo de información se podría pasar a un jugador, una jugadora, por ejemplo, en un tiro libre. ¿Qué tipo de información pasas? Una información técnica para que se vuelve más a la mecánica de qué tiene que hacer, o tocar la emoción. Bueno, confianza, eso, aquilo, o depende de la situación. ¿Cuál es la mejor manera de tratar eso? Está muy bien la pregunta. Con los gestos deportivos automáticos, una mente activa interfiere negativamente. Interfiere negativamente. Lo que los buenos lanzadores de tiros libres hacen es repetir una rutina previa al lanzamiento de tiro que le avise a su cuerpo que está por hacer un gesto técnico conocido. Los americanos hablan de confía en tu cuerpo, ¿no? Confía en tu cuerpo. Entonces, lo que tenemos que lograr es que el deportista repita la rutina de picar 2 veces la pelota, girala. Lo que tenemos que lograr, Adriana, es que no piense. Es lograr que su cuerpo le avise a su mente que va a hacer un gesto conocido, ¿no? Tenemos que apoyarnos en la rutina previa al lanzamiento, ¿no? Sí, pero, perdón, porque veo muchos entrenadores cuando va a un tiro libre, llamado jugador, da con la toalla para pasar alguna información táctica, algo así, pero no sé hasta dónde Para mí no eso... es el momento, no es el momento. Lo que nosotros tenemos que acompañar es el deportista está a punto de hacer algo que quiero que haga en forma automática. Quiero ayudarlo a que haga un gesto automático, ¿no? Entonces, si le agregás información, es como que yo te digo, Adriana, te pido que no pienses en un elefante rosa, ¿no? ¿Qué hago? Te hago pensar en el elefante rosa. Cuando vos le decís a tu jugadora, no pierdas la pelota, ¿en qué piensa? En voy a perder la pelota, ¿no? Entonces, para mí, al momento de ejecutar el tiro libre no hay que decirle nada, no hay que alentarlo, no hay que hablarle de la importancia de ese tiro libre. Tiene que hacer algo, tenemos que lograr que haga algo que sienta que hizo millones de veces. Eso tenemos que lograr que haga el deportista, que haga la misma rutina siempre. Si ustedes observan a los buenos tiradores de tiros libres, hacen la misma rutina siempre. Porque esa rutina es la que le avisa a su cuerpo que está por hacer algo conocido, ¿no? Carlos, una consulta, Gracias. agregando a la pregunta de Adriana. Y cuando el público, por ejemplo, hace bulla o busca un estímulo adicional para interrumpir al jugador, ¿cómo podemos trabajar o de qué manera el jugador puede mantener su fortaleza para que ese distractor no lo saque de la línea? Sí, en general, lo que ustedes van a... nuestra mente es absolutamente selectiva en relación
a qué le presta atención y qué no. O sea, yo puedo estar en una cancha, de algún modo, escuchar todo el griterío de esa gente y para mí no significar nada, o al contrario, yo hablo con deportistas y lo que me dicen es que todo ese griterío es sumamente motivador para mí. Es sumamente motivador. El sentir que vos podés, con un lanzamiento, dejar en silencio a cientos de personas, lo viven como sumamente motivador. Entonces, para mí, no hay una, no hay una regla única, ¿no? O sea, si nosotros percibimos que eso lo está afectando, imaginémonos que decimos que esa presión lo está afectando, a lo sumo, lo que le tenemos que transmitir es, vas a hacer algo que vos ya hiciste miles de veces. O sea, tenemos que llevarlo a ese lugar de que está por hacer algo que ya hizo miles de veces. Para mí tenemos que cuidar, tenemos que llevarlo al movimiento automático y no a la situación extraordinaria. Lo tenemos que llevar a un movimiento ordinario, ¿no? Gracias. Aún así, ¿le pongan distractores visuales detrás del tablero o cosas de ese tipo? No los ve, no los ve. Para mí, lo que nosotros tenemos lo que nosotros tenemos que creer o lo que tenemos que pensar es que nuestra percepción no refleja la realidad. Nosotros no vemos la realidad tal cual es. La vemos como somos nosotros, ¿no? Yo te puedo asegurar que los deportistas experimentados no ven esas cosas moviéndose, no las ven. Es el ejemplo de la persona que vive cerca de la vía, no lo escucha pasar el tren, no lo escucha. Es como que su mente ya se acostumbró a ese volumen de estímulos y dejó de impactarle, ¿no? Es como que nuestra mente se acostumbra a los niveles de estímulo y reaccionamos distinto. También Ponte tus calcetitas, papi. Yo les puedo asegurar que si ustedes le hablan a sus jugadores en todas las jugadas, sus jugadores ya no los escuchan. Ya no los escuchan. Por eso yo también les decía, elijan cuando hablan para que puedan ser oídos. ¿No? Es como que nuestra percepción actúa en la diferencia. ¿No? Cuando habla Tim Duncan, lo escuchaba todo el mundo. Pero porque hablaba pocas veces. Entonces, como hablaba pocas veces, cuando habla, seguramente es algo importante que todos tenemos que escuchar, ¿no? Pero para mí tiene que ver con cómo reaccionamos a los estímulos y cuán acostumbrados estamos. Yo creo, Henry, que va por ahí nuestra percepción, ¿no? Gracias. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Bueno. ¿Cómo entrenar a los jugadores para un tiro decisivo, para un tiro de último minuto? ¿Cómo preparar mentalmente? Porque entiendo también que no todos los jugadores están preparados mentalmente para tomar ese tiro. Para mí es, claramente, yo lo que les quiero transmitir es que estas cosas ya vienen trabajadas de antes, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, ¿cómo hago para que mi jugador, de algún modo, esté preparado para tirar bajo presión? Yo te diría, bueno, hace que no se pueda ir del entrenamiento
hasta que no meta 10 tiros libres seguidos. Acostumbrar a su mente a la idea de que cada tiro cuenta. De que cada tiro cuenta. Cuando vos te acostumbrás a hacer algo en forma automática, es siempre lo mismo. O sea, vos no sentís la presión cuando un gesto lo tenés automatizado, ¿no? Es cuando nosotros logramos automatizar algo, lo hacemos sin pensar. Lo que nosotros tenemos que lograr es que ese deportista tire ese tiro libre del campeonato sin pensar. Ustedes lo escuchan a Ray Allen. Ray Allen fue el que metió el triple que empató el partido sexto de Miami contra los Spurs, ¿no? Todo el mundo, todos los de afuera decimos, fue el tiro de su vida. Cuando le preguntan a Ray Allen, le dice, Ray Allen, ¿qué sentiste en ese tiro? No sentí nada. Lo había practicado miles de veces ese tiro moviéndome para atrás. No sentí presión, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es que el jugador haya practicado tantas veces eso, que cuando se lo encuentra en un partido, ese tiro definitorio es un tiro más. En su cabeza es un tiro más, ¿no? Es un gesto automático, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es que lo haya practicado tantas veces para que haya quedado como un gesto automático. Y cuando lo tira en el partido, que sienta que está tirando el tiro libre 1.000.001, ¿no? Profe, buenas tardes. Gracias. De nada. Buenas tardes, profe. Hola, Anita. ¿Cómo está? Profe, yo quiero saber o preguntarle a usted, referente a lo que usted nos dijo de no pienses en el elefante rosado. Sí. Pero yo quiero saber, hay un momento determinado que estamos a presión en un partido apretado y todo lo demás, y tenemos que tomar una decisión de último momento. ¿Y cómo le digo que no piense en el elefante rosado si necesito que piense, o sea, que actúe? Tus instrucciones siempre tienen que ser específicas y diciendo lo que quieres que haga el jugador y no diciendo lo que quieres que evite. Que no haga. Exacto. O sea, la instrucción, no pierdas la pelota, no es una buena instrucción. Uno puede decir, dale movilidad al ataque. Dale movilidad al ataque. Jugá simple. O sea, para la mente es mucho mejor recibir lo que tenemos que hacer que, de algún modo, lo que tenemos que evitar, ¿no? Se hacen experimentos donde a las personas, cuando convierten un lanzamiento, se les da un punto. Y cuando erran, se los saca de la ronda. Cuando se plantea el ejercicio en relación a lo positivo, los porcentajes de efectividad son más altos que cuando vos tirás y si fallás, salís. Entonces, para mí las instrucciones tienen que ser siempre específicas y en sentido de lo que querés que haga el jugador, ¿no? Listo, gracias, profe. Gracias. De nada. Carlos, Adriana, seguindo ese pensamiento, ¿cuándo que es importante sumarnos a esa instrucción algo de motivación? Porque vemos también muchos entrenadores, bueno, pasan la instrucción y después, bueno, da no sé cómo hablar, pero meje con la emoción, ¿no? Habla algo y para hacerlos dar un clic. Entonces, ¿cuándo es importante eso? Para mí hay una premisa, Adriana, que es, yo necesito que el jugador tenga un nivel de autoconfianza alto para que se anime a ejecutar.
¿no? O sea, el nivel de autoconfianza alto es un prerequisito para que el jugador ejecute. Entonces, si tú percibes que, que él necesita ese plus para apoyar su autoconfianza, se lo dices, ¿no? O sea, yo creo que esto lo podés hacer, vos lo podés hacer, ¿no? Pero tú lo dices si percibes que ese mensaje es el empujón extra que necesita esa persona para ejecutar, ¿no? Si lo percibes que lo necesitas, se lo dices, sin ningún problema, porque es condición para la ejecución, ¿no? Para mí hay algo que es importante, es que ustedes sepan que un nivel de autoconfianza alto es un prerequisito para ejecutar. Lo necesito. Si yo no tengo un nivel de autoconfianza alto, a lo sumo voy a jugar para no equivocarme. Pero no voy a tomar riesgos, ¿no? O sea, para tomar riesgos necesito un nivel de autoconfianza alto. Bueno, Carlos, me parece que hemos llegado al final. No hay más preguntas. Ha sido... Ahí está Laurita, que bueno. Laura, te dejo las palabras finales para que lo despida Carlos, vos que lo conocés, que vos sos la culpable de que Carlos esté con nosotros. Ah, no soy la única culpable. Nada, un placer, Carlos, escucharte. Siempre tenés algo nuevo para ofrecernos. Y la verdad es que, nada, es muy interesante lo que decís y muy claro, con palabras que realmente van justo ahora a esta tribuna que era de entrenadores, pero cuando trabajás con los chicos también les decís las palabras justas, así que realmente un gran, gran, gran placer tenerte y escucharte, Carlos. Gracias. No, gracias a ustedes. También hoy es sábado a la tarde, gracias por hacerse ese tiempo, ese espacio para la charla. Para mí estos son espacios de reflexión entre todos y de aprendizaje también a partir de las preguntas que ustedes traen. Así que también muy agradecido de mi parte por la presencia de todos ustedes, ¿no? Bueno. Gracias, Carlos, gracias, Laura, gracias, Pata, a todos. Gente, nos vemos el sábado que viene. Gracias. Gracias, Abrazo. Carlos. Gracias. Néstor. Abrazo, Laura, Gracias, Néstor, gracias. Alfredo, Ale. Carlos, gracias, cuídense. Gracias. Gracias a todos, bendiciones. Gracias. Adiós, Adri, un abrazote. Un abrazo a todos, chavales. Un Adiós, abrazo. Henry, adiós, Cuídense. Lara. Chao, chao, Néstor. Gracias, bye. Carlos, nuevamente Gracias. por compartir esto. Chao, chao, chao.